Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este 28 de abril de este 2025. Lunes, comenzando la última semana del mes de abril. Desde Tampa, Florida, les saluda Freddy Silva. Contento de acompañarles en este nuevo episodio de Conserva la Voz. Este podcast para los conservadores, aquellos que gustan de conservar las sanas tradiciones, la educación, los valores éticos y morales, pero sobre todo, Conserva la Voz es un podcast dedicado a hacer un balance en cuanto a lo que nos presentan los principales medios de comunicación como información bastante sesgada e inclinada hacia la izquierda. Para hoy tengo bastantes temas que ir tocando. Quiero arrancar con lo que pasó en la Casa Blanca este fin de semana, que amaneció con varios carteles que muestran fotografías de inmigrantes indocumentados y los crímenes atroces que cometieron. Estas fotografías son mugshots, son fotografías policiales o que se tomaron en los departamentos de policía que han sido expuestos ante el público estadounidense en la mera capital para que la gente conozca lo que está haciendo. Primero, el trabajo que están realizando las autoridades para encontrar a muchos de estos criminales. Y segundo, que también vaya desvelando esta falsa narrativa que presentan los principales medios de comunicación de que se tratan de personas de bien o de inmigrantes que legítimamente vinieron a buscar el sueño americano. Y entendemos que sí hay, y entendemos que la mayoría de los inmigrantes que han llegado cruzando la frontera de forma irregular, muchos de ellos, la mayoría, son los que vinieron a prosperar, los que vinieron a buscar algún tipo de oportunidad para salir adelante. Sin embargo, en medio de toda esta gente que ha llegado de forma irregular, hay que reiterarlo, estas personas que están agarrando las autoridades, muchas de ellas forman parte de pandillas, de grupos delincuenciales, igual que de cárteles del narcotráfico o han hecho trata de personas. Y no solamente han cometido delitos aquí en los Estados Unidos, sino también en sus países. O sea que es gente que viene ya con un currículum, con un prontuario, el cual acompaña también su carácter y forma de vida, porque muchas de estas personas no dejan de delinquir, no importa que hayan buscado o cruzado la frontera o buscado la forma de llegar hasta esta nación. Cualquiera pensaría que tal vez vienen en busca de una oportunidad, de una nueva vida también. Sin embargo, muchos de aquellos que ya tienen contactos con criminales, forman parte de pandillas o están igual involucrados o bien conectados con el crimen organizado, pues muchos de ellos no dejan sus actividades y lamentablemente hacen ese tipo de fechorías aquí en los Estados Unidos. Pero en el tema de lo que se ha presentado en los jardines de la Casa Blanca, pues son más de 100 fotografías que se ponen de inmigrantes indocumentados, arrestados y los crímenes están también enumerados en estas fotografías. Estos cárteles están con el título de arrestados. Se pusieron, por lo menos se han puesto alineados a lo largo de la entrada de la Casa Blanca, en lo que va para mostrar de los peores delincuentes atrapados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Pues esto, para cualquiera que está viviendo allá en Washington, D.C., en realidad son fotografías que fueron puestas el día de ayer por la tarde-noche, para que hoy, a primera hora de la mañana, el pueblo estadounidense vea quiénes son los arrestados y los crímenes que han cometido. Esto también debe ser parte, ¿no?, de la campaña del presidente Donald Trump, que esta semana cumple sus primeros 100 días en el gobierno. Entendemos que además el presidente Trump, seguramente muchas de las oficinas encuestadoras estarán realizando unas consultas para saber qué es lo que piensa el pueblo estadounidense de estos primeros 100 días.
No hablamos solamente del tema de la frontera, el tema de la lucha contra la inmigración irregular, la lucha contra la criminalidad, la lucha contra las drogas, las armas que pasan también por esa frontera. Seguramente en esta consulta indudablemente tendrá que estar incluido lo que piensan los estadounidenses sobre la economía. Si las decisiones que se ha ido tomando desde el primer día pues refleja en la canasta básica, en el bolsillo del ciudadano que hace las compras día a día. Seguramente esto será un factor muy importante en esa consulta y las encuestas las vamos a ir desmenuzando en lo que va de esta semana. No podemos olvidar que también en ello habrá que preguntarle a la gente qué piensa sobre el avance que tiene esta administración en contra de toda esta agenda woke. Todas estas políticas DEI, este mismo wokeismo, no solo en las oficinas federales, igual en el ejército, por ejemplo, de los Estados Unidos. Habrá muchos temas que serán consultados los estadounidenses y esta será una semana crucial también en cuanto a lo que es el trabajo de la administración. La gran diferencia, creo, y esto solamente para ir mencionando, no quiero ahondar mucho en el tema de las encuestas, pero yo me imagino que en el caso del presidente, por un lado, estamos hablando de que ya es su segundo mandato, lo que seguramente el presidente no tendrá como prioridad de que su popularidad sea más importante que el trabajo que tenga que llevar adelante en lo que resta de su administración, que son 3 años y un poco más. Entonces, al presidente, más allá de lo que el pueblo estadounidense le parezca bien o le parezca mal, y el tema de su popularidad, pues será un tema, entendemos, no primordial. Sin embargo, también tendrá que pensar que en menos de 2 años habrá un nuevo plebiscito donde otra vez se va a ir a las urnas para las elecciones de medio término que van a definir cuál es el capital político que va a tener el presidente Donald Trump en el resto de su administración. Hablamos que por ahora el Congreso es de mayoría republicana. Por ahora, la Cámara de Representantes todavía tiene un fuerte respaldo al presidente Trump. Por ahora, los senadores, aunque hay muchos reinos, entendemos que hay una fuerza unida del Partido Demócrata, sin embargo, por ahora todavía sigue teniendo una cierta ventaja en el Senado. Pero el presidente también tendrá que considerar que para llevar adelante la mayoría de sus políticas y cumplir con las promesas de campaña, pues tendrá que tener una fortaleza como la ha tenido desde el principio en el Congreso. Y por esto es muy importante la opinión del pueblo estadounidense y por esto también es que será importante que el presidente vaya mostrando resultados sobre lo que está realizando en su gestión. Lo que nosotros venimos reclamando constantemente, si es que existen denuncias o pruebas de que ha habido despilfarro, que hay corrupción en las agencias federales, de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, está encontrando muchos de estos despilfarros y de dinero realmente absurdo que se manda a campañas absurdas, entonces lo que querrá ver el pueblo estadounidense no solamente son denuncias, sino querrá ver trabajar a su Departamento de Justicia, a esas agencias federales encargadas de hacer las investigaciones, de procesar a quienes han estado realizando este tipo de atropellos contra el dinero que duramente se ganan los contribuyentes y que le dan al gobierno para que lo administre. En cuanto a lo que ha ido sucediendo también el fin de semana, hay una redada muy interesante que se da en el estado de Colorado. Se trata de un allanamiento, no solo por parte del Departamento de Administración de Drogas, estamos hablando de la DEA, la policía estatal, hay muchas agencias involucradas. Esta es una de las operaciones bastante importantes, ya que en este lugar habían más de 200 personas, era una discoteca que estaba en un sótano y además era clandestina. Se habla de al menos 114 inmigrantes ilegales que fueron detenidos durante este allanamiento. Según lo que dice la fiscal general Pam Bondi, estaríamos hablando de que entre estos 114 migrantes ilegales, muchos de ellos serían asiduos clientes que además forman parte de la organización criminal La Mara Salvatrucha 13.
En las imágenes, porque esto también pude sacar y pude ver a través de la cuenta de Twitter, bueno, ahora X, donde se realiza este allanamiento. Son decenas de agentes de la policía, de la DEA, son más de 100, creo, efectivos, o más bien, más de 300 agentes de la ley, federales y estatales y locales, que participaron de esta operación. Según los datos más recientes que se van ya dando a conocer, se trata no solamente de una búsqueda de personas irregulares, o sea que no tienen documentos en este país, sino también es una operación que ha buscado y ha estado haciendo un seguimiento por varios meses en cuanto a drogas y venta de armas. Lo que estaba pasando en este lugar, según estos datos, es realmente grave. Todavía permítame darle, no solamente es el tema de la inmigración irregular, sino también el hecho de una coparticipación de militares. Pero permítame solo hacer una mención en cuanto a este artículo de información. Dice, aquí está la policía con una orden de registro exigiendo la entrada. Salgan por la puerta principal uno a uno, sin nada en las manos y con la cabeza en alto. Esto es lo que se puede escuchar en uno de los videos que ahora mismo es tendencia en X, en Twitter, antes Twitter. Y les dicen a quienes estaban ahí adentro que salieran con las manos arriba, y cuando ya están en la parte de afuera, me imagino muchos estaban tratando de ver cómo se podrían escapar o cómo ir por un lado o por el otro. Vieron que estaban muchos agentes, muchísimos agentes, que estaban armados. Los pusieron de rodillas, que levantaran las manos, y poco a poco que iban saliendo los fueron registrando. Dice, lo que ocurría, esta es una declaración de Jonathan Pullen, quien es el encargado de la división de Rocky Mount de la DEA en ese lugar. Dice, lo que ocurría adentro era tráfico de drogas, prostitución y delitos violentos de gran envergadura. Incautamos varias armas de fuego. Había militares en servicio activo que se encargaban de la seguridad del club y estaban involucrados en algunos de estos delitos. Los agentes de la DEA también encontraron cocaína rosa, también conocida como Tusi. 2 personas fueron arrestadas por órdenes de arresto pendiente durante las redadas. Esto a mí realmente me vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que quienes están en servicio activo, los militares, sean parte de este tipo de discotecas clandestinas? Y para entrar en detalle, aquí hay unos datos que también me parece importante mencionarlo. Varios militares en servicio activo que trabajaban como guardias de seguridad armados para el club nocturno clandestino, donde asistían miembros de una pandilla de inmigrantes ilegales en Colorado Springs. Todos ellos arrestados durante una redada de la DEA la madrugada del domingo. Varios otros militares en servicio activo que frecuentaban el club también fueron detenidos, según una declaración a la prensa del agente especial a cargo de la división, John Pullen. En total, más de una docena de militares en servicio activo fueron detenidos en este club clandestino. Pullen afirmó que algunos de estos militares trabajaban como guardias de seguridad y otros también estaban de forma activa en ciertas actividades que eran en cuanto a el narcotráfico. Por acá dice otra vez este encargado y el que da a conocer este informe de prensa, afirmó que en el club clandestino se produjeron importantes actos de narcotráfico, prostitución, delitos violentos y que durante la redada se incautaron armas y drogas. Pullen afirmó que el allanamiento es resultado de una investigación encubierta de meses de duración y que se observó a miembros de las pandillas del Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha 13 y Hells Angels en este club durante la investigación. Pullen no pudo confirmar de inmediato si se detuvo a algún pandillero en este allanamiento. Lo que debería prestar o llamarnos la atención más bien es que aquí otra vez se repite este patrón.
Entendemos que la policía tiene un trabajo que hacer en el área local, igual que las oficinas del alguacil. Sin embargo, ¿cómo es posible que este tipo de discotecas, que estoy seguro no es la única que funciona, no es la única que opera de esta manera, pero además estamos hablando del estado de Colorado? Yo recuerdo que en muchos de los episodios de Entre Líneas, que también está disponible en Spotify por si alguien quiere verlo, ya abarca más de 200 episodios de los años 2022 y 2023, donde hacíamos mención precisamente de cómo muchas de estas operaciones encubiertas, sobre todo de los agentes de la ley, encontraban no solamente discotecas, ¿no? Igual que centros de distribución, de prostitución y trata de personas, pero esto se daba con mucha más recurrencia, o se daba con mucha más continuidad, o se veía de forma mucho más seguido en los estados fronterizos. Estoy hablando, por ejemplo, de California, de Texas o igual Nuevo México, Arizona. Se decía que muchos de estos cárteles del narcotráfico eran los que estaban a cargo y que eran los que traían, por un lado, las drogas, estas anfetaminas o ahora también el fentanilo, pero lo hacían con presencia de estos jóvenes a quienes los reclutaban y ellos establecían nuevas pandillas en suelo estadounidense. Pero en lo que va de este siglo XXI también, y esto otra vez recuerdo muy bien que tuvimos muchas entrevistas con el ex agente allá en Phoenix, Arizona, Robert García. Él nos comentaba cómo los del cártel Jalisco Nueva Generación, igual que los del cártel de Sinaloa, habían logrado establecer varios de estos grupos con jóvenes a quienes los reclutaban, los traían de distintas partes para que sean ellos los encargados de ciertos lugares en ciertas ciudades, pero sobre todo operando en el lado fronterizo. Muchos de ellos preferían solamente hacer el tráfico, pero ahora también se ha encontrado, y esto gracias a videos que estos mismos delincuentes se graban. Cuando están en los vehículos, muchos de ellos utilizan tipo vagonetas que hasta se hacen poner vidrios que son antibalas, y que cuando están rondando por las autopistas estadounidenses, otra vez esto en el sur del país, en los estados fronterizos de Estados Unidos, ellos se grababan, se filmaban con armas de grueso calibre y haciendo revisiones o patrullando lo que ellos llamaban sus zonas de distribución de drogas, por ende lo que ellos también decían eran sus zonas de control y poder. Ahora vemos que existe en otros estados que no necesariamente son fronterizos y que estarían operando otra vez estas pandillas. Lo peligroso de todo esto ya no solamente es que hayan encontrado a esta pandilla o miembros de la pandilla, tanto de la venezolana, el Tren de Aragua, o de la salvadoreña, la MS-13. También hay otro informe que leí que no recuerdo muy bien si es del New York Post, hablaba que existían también dentro de los que estarían ahí adentro en esta redada, gente de la pandilla también salvadoreña, el Barrio 18. Entonces, lo que debería nosotros preocuparnos de sobremanera como ciudadanos es que gracias a estas políticas de fronteras abiertas del presidente Joe Biden, fueron 4 años donde impulsaron este tipo de políticas y de que se abrieran las fronteras para todos, es que también me imagino, y esto también por una declaración de nuestro buen amigo allá en Maryland, Alex Zunca, que también ha estado trabajando por más de 20 años en la oficina de policía. El problema es que con toda esta agenda woke implantada por el gobierno socialista de Joe Biden, muchos de los agentes ya incluso preferían no ir a hacer trabajos de campo y ni siquiera tomar denuncias para comenzar investigaciones sobre estas pandillas establecidas, ya sea en el estado de Colorado o en otras ciudades principales de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso significaría para estas personas que empezaban esa investigación, para muchos ponerlos en licencia o estar observados o ya estar en una lista negra, la cual, según estos mismos agentes de la policía,
pues eran primero mal vistos y después eran cambiados, reemplazados o simplemente puestos en licencia, algunos despedidos o hasta les arruinaban su récord para ni siquiera pagarles una jubilación. Lo que debería preocuparnos es que se haya permitido durante todos estos años que se establezcan este tipo de pandillas. Porque ahora ya no estamos hablando solo de la importación del crimen organizado hacia los Estados Unidos. También hemos dicho que es la importación que ha buscado el Partido Demócrata para nuevos votantes para las próximas elecciones. Sino también es que se están mezclando con las pandillas que ya están establecidas aquí en los Estados Unidos. Cuando usted escucha tiroteos, asaltos o que están los jóvenes sobre todo involucrados en balaceras, muchas de estas balaceras se están dando porque están peleando entre las pequeñas pandillas por estas zonas de tráfico que representan millones de dólares en ganancia por año. Entonces, cuando vas escuchando tú que ya hay una pandilla internacional, o dos, o tres, por ejemplo, no podemos olvidarnos que hay la pandilla Los Lobos, que también son otra pandilla fuertemente armada que está operando en los Estados Unidos. El Tren de Aragua, muy conocido y publicitado, sin embargo, también está la MS-13. No es una pandilla nueva, son ya de data de décadas que están operando en los Estados Unidos. Pero a esto hay que sumarle que los jóvenes que se supone deberían estar preocupados por su educación, su formación y viendo la oportunidad de cómo continuar sus estudios universitarios, pues estos jóvenes están involucrados, muy metidos con este tema de la distribución del narcotráfico. Esto en relación a los hombres. Las jovencitas que también deberían estar procurando su futuro, su estudio, su nivel académico, están involucradas más en el tema de prostitución. Y lamentablemente, ya sea porque lo están buscando ellas mismas o porque son sometidas por estos grupos, estas pandillas, pues es un círculo vicioso que para que salgan a estas muchachitas les demora por lo menos unos 15, 20 años que son sometidas a lo peor. También tendríamos que reflexionar en la forma en que nosotros vemos este tipo de crímenes y cómo también hay una apatía por parte de la sociedad que prefiere escuchar lo que dicen los principales medios de comunicación cuando nos venden la narrativa de que ¿cómo es posible que exista una dictadura como la de Donald Trump que persigue a los inmigrantes y todos los inmigrantes que han llegado a este país, los hispanos, todos son buenos? Si esos indocumentados solo vinieron a buscarse la vida y buscar y procurar por su familia. No, señores, eso no es cierto. No podemos caer en esa mentira de que la mayoría vino con el afán de prosperar, de superarse. Está bien, lo podemos creer, lo aceptamos porque conocemos a gente buena a nuestro alrededor que habla español, que puede ser nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, incluso nuestro amigo. Pero ¿y el resto de los miles que están operando y delinquiendo, que además están corrompiendo a la juventud hispana, igual afroamericana, igual a la comunidad blanca o igual asiática? ¿Qué pasa con los jóvenes que terminan siendo afectados por las drogas, por la prostitución? Aquellos que terminan cayendo y que están siendo chantajeados, coercionados por estas pandillas. O peor aún, que esta gente buena que ha cruzado la frontera, que ya está buscando su trabajito, que está ganando su dinerito, pero ya ha sido fichada por el cártel del narcotráfico mexicano o estas pandillas que operan allá de Río Grande para el sur, conocen a sus familiares y los tienen amenazados y les andan obligando a que vayan pagando una mensualidad para que no les hagan nada a sus familiares. Y lo peor es que la gente se cree el cuento de que acá todo el trigo es bueno, de que todo lo que ha pasado es bueno y no hay cómo nosotros señalar a nadie de la comunidad hispana indocumentada. Que si lo haces, eres un antiinmigrante. Que si lo haces, eres una persona que no tiene empatía. Que si lo haces, no eres un buen cristiano. Que eres una persona perversa, que no se pone a pensar en esas familias que están siendo separadas por esta administración. Claro,
cuando hablamos de estas familias, lamentablemente hacen tanta fanfarria, tanta pompa que presentan los principales medios de comunicación que uno llega a creer que estamos hablando de muchísimas familias separadas. Estamos hablando, según la prensa, de miles de familias separadas. Sin embargo, cuando hablamos de los que delinquen, esos sí son de a miles, no son de a cientos, no son decenas, sí son de a miles. Sin embargo, parece que para no ir en contra de la narrativa, los principales medios de comunicación no hablan al respecto. Y peor aún, la gente está tan enceguecida, está tan indignada por esto mismo que le presentan como información, que ni siquiera hacen un poco de ejercicio crítico para preguntarse si realmente son más los malos, si realmente son, como dice la prensa, que son miles de familias que están siendo equivocada o erróneamente deportadas, o realmente la cantidad en cuanto a la proporción de estos arrestados que están siendo procesados y ojalá sean deportados, estos criminales con antecedentes criminales, ojalá sean deportados, ¿cuál es la cantidad real? Y si realmente los que equivocadamente están siendo sacados, hay una siquiera relación de 1 a 10, o siquiera hay una relación de 50-50. Tenemos que hacer una profunda reflexión para realmente ver si lo que nos está vendiendo los principales medios de comunicación es cierto, pero además, si lo que nos están vendiendo es establecer una narrativa que va con lo que es la agenda demócrata, o hay una agenda que nosotros deberíamos priorizar, que es la del país, la nación, por encima, por supuesto, de los intereses de pequeñas minorías. Yo creo que es importante ir tomando nota de estos datos, de esta información y del trabajo, sobre todo, que están haciendo las agencias federales, estatales, policiales, del sheriff, las agencias de investigación, cualquier agencia encargada de hacer cumplir la ley. Tenemos que también reconocer el trabajo que están realizando ellos y, por supuesto, brindarles nuestro apoyo. Vamos a la primera pausa aquí en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Recuerde que puede ser parte de este podcast escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy WDY Silva con V TV. Me encuentran como Freddy Silva TV en los principales o en las principales redes sociales. Solamente en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Freddy Silva 80, solo en Instagram, el resto de las redes sociales como Freddy Silva TV. Con gusto recibo sus sugerencias, también si tiene alguna información que quiera compartir conmigo, o si gusta que alguno de los enlaces, alguno de los documentos incluso que leemos aquí en este podcast, si usted quiere también leerlo, investigar por su cuenta, con mucho gusto le compartimos la información. Solo nos escribe un mensaje a través de estas redes sociales. Les decía que para hoy hay bastante información que dar a conocer. Creo que hay que seguir con el trabajo de lo que están haciendo las agencias del cumplimiento de la ley. Aquí hay un informe que llega desde Eagle Pass en Texas que dice que los oficiales de la Guardia Fronteriza han confiscado más de 10 millones de metanfetamina líquida. Hay una fotografía que es realmente interesante. A ver, déjeme ver por acá. Son 4 por 5, 20. Y aquí hay otros 28 sería. Estamos hablando de casi 30 galones que se tienen ahí de, no galones, sino de esas cubetas grandes de 5 galones cada una, o tal vez más, creo que son muchos más galones de esta metanfetamina que han logrado incautar. Dice la información Eagle Pass que en su día fue importante foco de cruces ilegales, se está convirtiendo poco a poco en un foco de narcóticos ilegales. El 20 de abril de este 2025, oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, CBP,
En el puerto de entrada de Eagle Pass, en Texas, incautaron casi 1.149 libras de metanfetamina líquida, valorada en más de $10,5 millones puestos en la calle. La incautación se llevó a cabo en el puente internacional Eagle Pass cuando una ciudadana mexicana de 46 años que conducía una camioneta Dodge modelo 2000 fue señalada para una inspección. Mediante un sistema de inspección no intrusiva, los agentes descubrieron la droga oculta en un tanque de combustible externo. Los narcóticos y el vehículo fueron confiscados. La conductora fue arrestada por los agentes especiales de investigaciones de seguridad nacional, quienes han iniciado una investigación criminal. Cuando yo veo este tipo de arrestos, a mí, por un lado, me sorprende, me vuela la cabeza, pero sobre todo me llena de mucha preocupación. Hay datos, y esto también, qué bueno que me viene a la mente nuestro buen amigo Robert Arce. Prometo tener una entrevista con él. Vamos a ya comenzar nuestra serie de invitados, pero recuerdo muy bien cuando en una de las entrevistas este ex agente de la policía de Phoenix decía que si ellos encontraban, por ejemplo, como en este caso, 1.149 libras de metanfetamina líquida, eso querría decir que en el mercado todavía se ha podido pasar casi el 80 y un poco más del 80% que no ha sido ni verificada o que ha pasado por otro lugar. O sea que la proporción es de 1 a 10. Que si ellos se encargan, por ejemplo, de dañar a el crimen organizado, como en este caso $10 millones, quiere decir que unos $90 millones en narcóticos ya han pasado por la frontera. Porque además a mí me vuela la cabeza es por las cifras que se manejan en cuanto a las drogas y la muerte por sobredosis. Solamente con datos del 2022-2023 en cuanto a el consumo de drogas y la muerte, entre 108,000 a 112,000 personas mueren por año aquí en los Estados Unidos. Eso representa, y solo para que usted tenga una idea, de unos 300 muertos. Sí, 300 personas que mueren por día en los Estados Unidos por una sobredosis. El 75% de esas personas está muriendo por el consumo o el abuso del fentanilo, que ahora se ha puesto no solo de moda, sino que es una de las drogas más baratas, y esa es, yo diría, la principal arma que está utilizando China para ir acabando con los jóvenes, con la salud de nuestra sociedad estadounidense. Porque no se olviden que, y estos son reportes, esto no es un invento de Freddy Silva, puede usted digitar fácilmente agencias como la DEA, igual el FBI, la CIA, cómo se ha ido siguiendo a muchos de quienes trafican el fentanilo y lo hacen llegar hasta México. Resulta que en China también la distribución, por ejemplo, de drogas o metanfetamina está penado con la muerte. Ya ni siquiera es como aquí, que vas a tener un proceso y que vas a pagar con años de cárcel. En China, la distribución de drogas tiene pena de muerte. Sin embargo, la distribución, por supuesto, también de los precursores, de los químicos con los que se hacen las metanfetaminas o igual el fentanilo, pues son prohibidas. Sin embargo, China sí permite que sus puertos exporten este tipo de líquidos que sabe muy bien China van a parar en gran mayoría hacia los Estados Unidos y que son, por lo menos, recibidos, comprados de alguna manera, llegando hacia el crimen organizado mexicano. Pero las cifras parece que no son suficientemente macabras, porque hay gente que todavía cree que pues los chinos no son enemigos nuestros o que los cárteles del narcotráfico no deberían ser de ninguna manera vigilados por drones estadounidenses, que es una exageración
que se hable de que por la frontera sur, además de la invasión migratoria, también hay un grave tráfico de drogas que mata personas. Según la prensa progresista y los mismos demócratas, estas son exageraciones de los conservadores, son exageraciones de los republicanos y que no tiene cabida, pues los datos son alarmantes. Yo creo que si uno hace una comparación, por ejemplo, ¿cuántas personas terminan muriendo en una guerra? Usted puede hacer fácilmente el seguimiento de cuántos ciudadanos estadounidenses murieron durante 20 años, tanto en la guerra de Afganistán como en la guerra de Irak. Y créame, no fallecen, incluso sumando muchas de las guerras que ha tenido los Estados Unidos a lo largo de su historia, cuando uno compara de que a diario se mueren en los Estados Unidos por lo menos 300 personas por el consumo de drogas, y que esto no represente para los principales medios de comunicación y los actores políticos una crisis, esto realmente es de preocupación. Nosotros, como ciudadanos, pero independientemente del color político que podamos tener, demócrata, independiente, verde, republicano, cualquier filosofía política a la cual usted se adhiera, deberíamos estar reflexionando desde hace mucho, porque el tema del fentanilo no es nuevo. El tema del consumo de drogas no es nuevo. Y si nosotros no hacemos una profunda reflexión, estas cifras, las cuales vamos revelando, estarán siempre en aumento. Por un lado, no estamos hablando, cuando yo digo la cifra de 300 personas muertas por el consumo de drogas, no estoy hablando y no estamos incluyendo la cantidad de jóvenes que a diario también se matan a través de balaceras por el dominio, el control de ciertas esquinas en ciertas ciudades capitales que a ellos les representa sus ingresos millonarios por el tráfico de drogas. No estamos incluyendo. Solamente la muerte de personas por sobredosis sobrepasan las 300 por día. Y parece que en el país realmente hay una apatía, piensan que es una exageración, que la crisis esa no existe. Sin embargo, existe, está presente y la gente prefiere mirar hacia cualquier lado en vez de afrontar esta situación. Ojalá reflexionemos todos con relación a este tema. Aplaudimos, por supuesto, el trabajo de quienes se encargan de hacer las incautaciones, las requisas, los arrestos, y ojalá también la justicia se encargue de poner tras las rejas y emitir sentencias que den un ejemplo para el resto, y así pues lo piensen dos veces para meterse en este tipo de crímenes. Es solamente una idea muy utópica, es una idea tal vez demasiado optimista, pero hay que seguir apoyando a nuestras fuerzas locales que están haciendo ese trabajo en contra de la delincuencia. Como también aquí hay otro informe que me parece importante mencionar y tiene que ver sobre los arrestos que ha dado a conocer las agencias tanto de ICE y dice, por ejemplo, acá, Fox ha obtenido, y este es un informe de Fox News, dice, ha obtenido algunos de los arrestos de ICE de la operación Tidal Wave, una operación masiva que se ha dado en nuestro estado de la Florida con ICE y las fuerzas del orden de Florida, uniéndose para realizar 800 arrestos en 4 días en lo que va de la semana pasada, hasta el día domingo, incluido un asesino colombiano, miembros de la Mara Salvatrucha 13 y de la Calle 18, además de un ruso con notificación roja de Interpol por el delito de homicidio. Estos son los datos que también me parecen importante compartirlos. Se trata de José Sánchez Reyes, un inmigrante indocumentado colombiano que entró a Estados Unidos como refugiado. Imagínense cómo la administración de Joe Biden y tanta desidia y la falta de realmente compromiso con la aplicación de la ley permitió que Sánchez Reyes entrara como un refugiado. Sin embargo, era ya condenado en Colombia por el delito de homicidio. Sí, por el delito de matar a una persona. O sea, la muerte de una persona, pues. No un asesinato, aquí dice homicidio. Pero eso era, o esos son los antecedentes penales de algunos
de estos sujetos que la prensa progresista, los principales medios de comunicación, las cadenas en español, sugieren que todos son buenos, que todos son trigo limpio. En este reporte también dice: Rafael Juárez Cabrera, inmigrante ilegal guatemalteco, miembro de la pandilla MS-13, ha reingresado a los Estados Unidos 3 veces. 3. Y él ya fue condenado por delito grave de reingreso. Savka Klishevsky, algo por ahí es el apellido, no lo puedo pronunciar muy bien, una inmigrante ilegal rusa, es una inmigrante ilegal rusa que tiene notificación roja de Interpol fuera de Rusia por homicidio vehicular. Seguramente, no tengo los datos, pero si se trata de un homicidio vehicular, puede que mientras estaba conduciendo mató a una persona. No podemos decir que eso es un asesinato, pero la justicia en Rusia pues ha emitido una alerta roja a través de Interpol. Esta mujer era buscada por ese homicidio vehicular. Otro dato de lo que presentan en este informe: Aarón Isaac Morazán Izaguirre, inmigrante ilegal hondureño, miembro terrorista, conocido o sospechoso de la pandilla Calle 18, que ha reingresado ilegalmente a los Estados Unidos. Esta operación Marea sigue en curso mientras Florida continúa colaborando estrechamente con el departamento de ICE para cooperar y mejorar la agenda de deportación masiva de la administración Trump. Es importante que mencionemos esto que está realizando los agentes de distintas oficinas en el estado de la Florida en esta operación Marea, o la gran marea que tienen en curso en nuestro estado, porque entendemos que hay familias que se han visto en la penosa situación de ver cómo han sido separada tal vez su familia. Hay un caso particular aquí en Tampa de una mujer cubana que lamentablemente, digo lamentablemente porque es una familia, ella estaba casada o está todavía casada con una persona cubana, pero ciudadana de los Estados Unidos, tiene una niña. Y fue noticia también aquí en nuestro estado a través de los principales medios de comunicación. Decimos lamentable porque estando acá y viviendo con su familia, ella tenía una I-220 y según su misma abogada, son personas que están haciendo una solicitud o es una petición en este formulario para que su proceso de deportación sea revisada. Lo que tal vez no dicen los principales medios de comunicación o no especifican realmente es que ya hay un proceso de deportación, que existe un proceso en el cual no hay garantía de que las personas se queden o se vayan. Entendemos que debe haber bastante humanidad y que cuando se trata de una familia donde la mujer no tenga antecedentes penales o el padre no tenga antecedentes penales, que no han cometido ningún tipo de crimen, pues se ha considerado por quienes están en la administración federal para a discreción decidir si son o no separados, y que debería primar siempre la parte humana, que dentro de los principios y valores morales más importantes de toda sociedad es la conformación de la familia, y que esa familia pues no debe ser separada. Pero la explicación que da una abogada, creo en este caso la misma abogada de esta familia, pues dice, esta aplicación de este formulario pues ya dice y habla de que existe un proceso de deportación. Esto implica además de que la persona no tiene garantía o no existe garantía en realidad de que la administración en algún rato, y esto puede ser demócrata o republicana, te garantice de que tú te vas a quedar en los Estados Unidos. Solamente la persona que es ciudadana de los Estados Unidos seguramente no será expulsada. O por lo menos entendemos que la ley funciona de esa manera. Pero menciono yo el dato del trabajo en cuanto a esta operación que se está realizando en la Florida, porque no es como los principales medios de comunicación aprovechan un solo caso, solo uno, para decir que todos los demás que fueron detenidos, que fueron llevados hasta la oficina federal y después deportados, de que todos estaban sin antecedentes, de que todos eran buenos y que todos estaban aquí en legítima petición para quedarse a forjar un buen destino. No,
Estamos hablando de 800 arrestos que se han realizado y como estamos viendo en este reporte, hay gente que tiene delitos de homicidio. Hay gente que está formando parte tanto de la Mara Salvatrucha como de la Calle 18, que son bandas criminales no que funcionan ahora o que se hayan puesto de moda con esto, ya sea en el 2024, en el 2025. No, esta gente ya viene operando desde hace mucho tiempo. Y como lo he dicho en algunos otros episodios de este podcast, lamentablemente dentro de todos estos casos de deportación, yo casi tengo la certeza de que hay mucha gente inocente que va a terminar cayendo, ya sea por un mal manejo de la documentación, una falta de tiempo para revisar si realmente esta persona ha cambiado, ha podido actualizar si ciertas denuncias o cierto estatus que ha tenido en una corte, y seguramente no habrá tiempo siquiera para poder acudir a un abogado, la defensa de un abogado, porque existe una prioridad para ir deportando a la mayor cantidad de gente posible que primero tenga antecedentes criminales. Y cuando estamos hablando de una masa tan grande, porque esto no es tampoco como salen a decir los expertos, los opinólogos, los todólogos, los analistas que tienen los principales medios de comunicación en español, de que aquí se trata de una guerra que están haciendo contra la comunidad hispana. No. Lo que tendríamos que nosotros saber por parte de estos principales medios de comunicación es que hablen con la verdad. No estamos hablando de un promedio de 1.5 o 2 millones de inmigrantes que más o menos logran pasar por año hacia los Estados Unidos y que esos todavía entre los que están en proceso de deportación, repatriación o lo que sea puede ser un poquito más o menos de 1 millón. Se habla incluso de 14 millones de inmigrantes indocumentados que la administración de Joe Biden permitió entrar sin control. Incluso a muchos de estos que vinieron con documentación falsificada, les permitieron hacer lo que quisieran. Les he hablado de un caso que a mí realmente me pareció brutal. ¿Cómo es que han permitido que un miembro del Tren de Aragua llegara con una documentación falsa, fuera a un concesionario, sacara un carro del año, pero además esté utilizando ese vehículo para ir a extorsionar a tiendas de venezolanos? Y todo este tipo de cosas a uno le vuela la cabeza. ¿Cómo es que puedes permitir todo este tipo de cosas? Y claro, no es un solo caso, son varios los que se han ido denunciando por la misma comunidad venezolana, la comunidad salvadoreña, la comunidad mexicana. Es grave lo que se ha permitido y no estamos hablando de un grupo pequeño. Se habla de 12 a 14 millones de inmigrantes. Entonces, la magnitud para poder procesar, para poder llevar adelante tanto investigación, requisas, búsquedas, procesamiento, hasta el mismo punto de llegar a la deportación, es realmente grande. No es un número pequeño. Entonces, yo por lo menos creo que por sentido común entiendo que ante este volumen que pretenden sacar la mayor cantidad de gente que tiene récord criminal, pues seguramente habrán equivocaciones en el medio, habrá gente inocente, habrán familias que van a ser separadas. Sin embargo, también algo que hay que entender es que estos funcionarios de la ley o quienes están encargados de la aplicación de la norma, pues están cumpliendo una misión que inicialmente no tiene que ver con rendirle cuentas a un presidente de turno, no, sino en cumplir las normativas ya establecidas en esta nación. Lo que no dicen los principales medios de comunicación es que más allá, por ejemplo, de la implementación de una nueva ley que establece el estado de la Florida, donde endurece las leyes migratorias, ya existen leyes que datan del siglo pasado, sí, del siglo pasado, no de este siglo XXI, que son realmente duras en cuanto a la lucha contra la inmigración irregular. Que las administraciones, tanto la de Obama como la de Biden, no se hayan preocupado o hayan tenido la voluntad de impulsar y apoyar de que se haga el cumplimiento de estas leyes, eso ya es diferente. Pero esas leyes, esas normativas ya establecidas, vienen incluso del siglo pasado. Y la prioridad hoy no es obedecer lo que diga el presidente en ejercicio, no.
La obligación hoy es hacer cumplir la ley y ojalá, por lo menos desde este micrófono, deseamos siempre que la gente buena, que la gente honesta, que las familias que legítimamente están viniendo a forjarse un destino, que están viniendo a trabajar, que no están viniendo a pedir ni comida, ni que están viniendo a sacar subvenciones, o como ciertas personas que llegan y dicen que son perseguidos políticos, vienen, hacen una residencia, se vuelven a ese país donde supuestamente son reprimidos, donde hay dictadura, pero ahí están tranquilos y felices recibiendo dinero de nuestros impuestos, de los contribuyentes. No queremos eso, lo que queremos es esa gente buena y ojalá que en este camino que todavía nos imaginamos va a ser todavía largo en cuanto a estos procesos de inmigración, ojalá mucha de la gente buena o toda esa gente buena no sea deportada. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador desde Tampa, Florida. Reciban siempre un fuerte y caluroso abrazo y mi agradecimiento por permitirme acompañarles con este podcast diario. En más información que compartir, nos parece importante mencionar esta entrevista que se ha dado el fin de semana en cuanto al presidente de la Cámara de Representantes, James Comer, que ha acusado al Departamento de Justicia de Donald Trump, sí, que está a la cabeza de Pam Bondi, de obstruir los expedientes de tráfico infantil del caso Jeffrey Epstein. Sí, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quien se supone es aliado de la administración del presidente Trump, hablamos de James Comer, ha acusado al Departamento de Justicia de Pam Bondi de obstaculizar los esfuerzos por obtener archivos críticos relacionados con el notorio traficante de niños, acusado además y ya muerto. Pues dicen que se suicidó. Yo creo que lo suicidaron. Créanme, a mí no me cabe la menor duda. A este sujeto lo suicidaron, por no decir otra palabra, y no quiero hablar tampoco de presunción porque ahí no hay presunción. Hay muchas cabezas, tanto de políticos, estrellas de Hollywood, igual que de la música, de toda esta área del espectáculo, politiqueros, y mucha de esta gente comprometida en esa lista o en los archivos de Jeffrey Epstein. Porque uno se hace siempre la pregunta, ¿cómo es posible que vayan metiendo preso, para empezar, a tanto Jeffrey Epstein, igual a su colaboradora, sin embargo, no existan culpables adicionalmente de quienes han hecho la trata, el tráfico, quienes se han encargado de traer, por ejemplo, a jovencitas, a menores de edad, las han prostituido? No, sino que ¿dónde está la gente por la cual se supone ha habido la comisión de un delito? Porque tú puedes contratar, por ejemplo, te puedes traer a muchachitas de Haití, igual de Guatemala, de México, de Bolivia, de cualquier otra parte, adolescentes de 12, 13 años, con el fin de prostituirlas. Sin embargo, si no hay un cliente que consuma, no hay un cliente que pague, pues no hay la comisión del delito, ¿no es cierto? Sin embargo, se supone que en este caso hay comisión de delito, por lo cual tanto Jeffrey Epstein como su colaboradora terminan en la cárcel. Y claro, Jeffrey Epstein termina muerto. Entonces, ¿cómo es posible que la justicia no revele los nombres de quienes estaban o quienes han cometido el delito de haber, bueno, me imagino, ¿no?, participado en orgías o haber contratado a esta pareja Epstein para poder llevar adelante sus más bajos instintos? Por supuesto que no. Tendría que haber, o sea, no podemos creer que no exista. No, tiene que haber ahí. Tiene que haber gente que haya habido o que haya cometido el delito. De otra manera, ¿cómo puede haber una sentencia en base a una que simple suposición? Simple idea de que, creemos, pensamos, suponemos que dentro de esa isla
pues llegaba gente a acostarse con jovencitas, muchas de ellas menores de edad. No puedes ir sobre la base de un supuesto. En la fiscalía, para que tú puedas llevar adelante un caso, tiene que haber pruebas, y esas pruebas parten de una comisión del delito. Y en este caso no se ha presentado nombres de quienes hayan cometido ese delito. Lo peor es que hace unos días nada más, quien había denunciado, una jovencita que fue parte de toda esta trama de prostitución, de trata de personas, supuestamente también terminó suicidándose en un continente muy alejado, en Australia. ¿Cómo es posible que todavía nos vayan a querer meter el dedo en la boca y hacernos creer que se están suicidando? Que mucha gente ya no tolera el hecho de que hayan sido parte de este esquema horroroso que han llevado adelante Epstein y su colaboradora y demás séquitos, y por ello se están suicidando. No, la gente tomó valor. La gente realmente dijo, si yo no doy a conocer mi caso, muchos otros pueden terminar siendo sometidos a este tipo de crímenes y vejámenes. Y resulta que cuando se hace la denuncia, termina el denunciante o bien en el ostracismo, cancelado, o que los mismos principales medios de comunicación prefieran olvidarlo, no mencionarlo, o al final terminan golpeándolos, los amedrentan, los coercionan o finalmente los suicidan. Es realmente de terror. Pero lo que ahora llama poderosamente la atención es que durante esta entrevista de Phil Meshire con Shari Atkinson, en una entrevista que le hacen a James Comer, pues termina diciendo que es el mismo Departamento de Justicia del presidente Trump, a cargo de Pam Bondi, quien estaría obstruyendo la obtención de archivos críticos relacionados con este caso de Jeffrey Epstein. A nosotros nos parece, no sé si esta es una jugada mediática, no entendemos todavía la connotación en la cual James Comer termina diciendo que es el Departamento de Justicia el que obstaculiza, porque nosotros teníamos muy claro que James Comer era un aliado del presidente Trump y que antes de que cumpla estos 100 días de mandato, pues muy flaco favor le va a hacer al mencionar que hay un departamento de justicia que no quiere o obstaculiza la publicación de los archivos de Epstein. Y resulta que Comer sería el último republicano en criticar el liderazgo de Bondi después que Ana Paulina Luna, Rudy Giuliani y el general Mike Flynn, tanto como Tom Fitton, ya mencionaron que Pam Bondi estaría, en este caso en específico, no haciendo la desclasificación oportuna en completo de todo este caso. Dice, al hablar sobre el recién formado grupo de trabajo sobre la desclasificación de secretos federales que está investigando escándalos importantes, incluidos los archivos de Epstein, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y los encubrimientos del 11 de septiembre, Comer expuso el alarmante patrón de resistencia burocrática que ha encontrado. Nuestro grupo de trabajo está tratando de contactar e interrogar a los burócratas para averiguar qué burócrata no cumplió con las órdenes. Lo mismo que ocurrió con los archivos de Epstein cuando Pam Bondi creyó que los estaba publicando. Obviamente no eran los archivos de Epstein. El grupo de trabajo del Comité de Supervisión, creado por el presidente Trump y dirigido por la congresista Ana Paulina Luna, tiene la tarea de exponer a los reacios que desafiaron las directivas del primer mandato de Trump y obstruyeron la publicación de miles de documentos de Epstein y Kennedy. Según James Comer, los funcionarios federales siguen escondiéndose detrás de la gastada excusa de las investigaciones están en curso, para negar al pueblo estadounidense la verdad sobre la operación de tráfico de Epstein que duró décadas y potencialmente las poderosas figuras que la habilitaron o participaron en ella. Presionado por Atkinson sobre qué funcionarios de la era Trump eran responsables de negar la transparencia, Comer lo dejó claro. El bloqueo se ha convertido en un problema sistemático en las mismas agencias que se supone deben defender
la justicia. Aún más escalofriante, Comer planteó la explosiva posibilidad de que el propio gobierno de Estados Unidos pudiera haber explotado el tesoro de material de chantaje de Epstein para controlar o coaccionar a poderosas figuras políticas, empresariales y de los medios de comunicación. Esto, como dirían mis amigos cubanos, está que pica y se extiende. La declaración no es para tomarlo a la ligera. El señor Comer, quien está a cargo de este departamento de investigación y además es presidente de la Cámara de Representantes, seguramente no quitará el dedo del renglón y en nosotros, por lo menos quien habla a través de este micrófono, y pienso que como yo, algunas otras personas, algunos otros conservadores, igual demócratas que sean patriotas, estarán interesados en que no importa que sea la administración del presidente Trump, no nos importa que esté a cargo Pam Bondi en este Departamento de Justicia. Lo que nos importa es que se revele quiénes están involucrados en esta lista, que se haga público, pero además que se lleve adelante una investigación y quienes sean o hayan participado en esto sean procesados por la justicia y que sea una sentencia ejemplarizadora para que este tipo de tráfico que se ha realizado contra menores de edad no vuelva a ocurrir. Quiero reiterarles mi agradecimiento por haberme permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz, con la promesa de reencontrarnos mañana con otro episodio para los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.